En este momento va a ser importante lo que podamos conversar y recabar dado las evidencias que se han recolectado en las últimas horas. El trabajo de los biólogos forenses es muy importante. Ellos son los que se encargan de ir recolectando las evidencias. Don Walter Espinosa, director del OIJ, nos va a ampliar más sobre eso. Don Walter, recién terminamos conferencia de prensa. Usted nos manifestaba elementos muy importantes que no sabíamos hasta la mañana. Lo que permite que se avale el allanamiento, no solo la versión de la muchacha, sino también una prueba fundamental que se encuentra en la escena del crimen cuando ustedes hacen la inspección, y es una huella de sangre que eventualmente correspondería al sospechoso. Descríbanos sobre eso, don Walter. En efecto, además de los datos que nosotros obtuvimos como consecuencia de la entrevista de la testigo menor de edad y además datos adicionales que nosotros hemos compilado como parte de la investigación, como consecuencia de la revisión del lugar donde sucedieron los homicidios, localizamos una huella palmar izquierda impregnada en sangre que corresponde al sospechoso. Y hacemos esta afirmación porque logramos establecer que hay coincidencia en 14 caracteres entre las huellas digitales del sujeto y la huella que localizamos en la pared del lugar donde ocurrieron los homicidios. Pero es más importante aún tomar en consideración que esta huella palmar está impregnada en sangre, lo que significa de manera necesaria que la persona que dejó esa huella ahí tuvo contacto con los cuerpos o con los fluidos biológicos, en particular con la sangre que estaba en el sitio. Fue colectada de manera debida, fue revisada, ha sido avalada de manera absoluta y, como les comentaba, tiene un nivel de coincidencia de 14 caracteres que supera en 3 la norma costarricense para entender que esa huella es indubitable e irrefutable. Don Walter, durante la mañana han existido hallazgos importantes también. Los biólogos forenses, con la ayuda del perro adiestrado, lograron determinar 3 elementos importantes: prendas de vestir y un cuchillo también, que no se está afirmando que sea el arma, pero sí hay un rastro de sangre y por eso se está llevando al laboratorio forense. Descríbanos sobre las prendas, el porqué, lo importante de las prendas y del arma también. De acuerdo con los datos que tenemos relacionados con la persona que ejecutó el hecho criminal, en esa oportunidad vestía una pantaloneta de color blanco y unos zapatos tipo tenis de color blanco o gris. Y además tenemos datos que indican de manera indefectible que el arma que se utilizó para ejecutar los homicidios fue un cuchillo. Hoy revisamos la vivienda en presencia de un juez y de los señores fiscales. Utilizamos a nuestro perro Aquiles, que es especializado en la detección de muestras de sangre, y utilizamos biólogos forenses. Ellos lograron ubicar una pantaloneta de color blanco que tuvo contacto con sangre, que está impregnada de ese fluido biológico, y además localizamos unos zapatos tipo tenis que tienen la misma condición, o sea, vinculación o transferencia de sangre para con ellos. Y también encontramos un cuchillo que tiene trazas de sangre. Obviamente los vamos a trasladar al laboratorio, pero independientemente de que logremos encontrar suficiente cantidad o material para comparar o no, lo importante es que ya tenemos una prueba adicional que dice que en esos 3 objetos hubo sangre en algún momento, y eso es compatible con la versión de una de las víctimas y con otros datos que habíamos compilado. Compatible porque la muchacha asegura eventualmente que la vestimenta que utilizaba ese hombre era similar a lo que se halló acá. En efecto, así es como usted lo señala. Don Walter, estábamos observando acá la medición que hacen los compañeros de ciencias forenses. Usted me indica que es el método muy interesante, muy importante para poder analizar la escena del crimen, o por lo menos lo que sus alrededores en tercera dimensión. Descríbanos. Esos compañeros que ustedes observaron y que están utilizando un aparato, bueno, ya acaban de retirarlo, lo que nos permite a nosotros es reconstruir en tercera dimensión determinados objetos o áreas espaciales, de manera tal que nosotros luego podemos trasladar prácticamente en vivo qué fue lo que sucedió en el sitio. Esto es una cámara que simula una tercera dimensión, que nos da perspectivas para entender cómo sucedieron los hechos y que nos permite hacer movimientos de distintos vectores para lograr explicar la dinámica de los acontecimientos. Este tipo de equipo lo usamos generalmente en temas de tránsito, en homicidios y en lugares que presentan alguna complejidad desde la perspectiva espacial, porque logramos entonces filmarlos y poderlos reconstruir como si fueran de realidad prácticamente virtual.
Don Walter, usted nos mencionaba algunas horas específicas del momento del crimen que se logró determinar. Incluso podríamos estar hablando de que en el momento en el que ingresa esta persona, 1 de la madrugada, pocos minutos después, hasta el momento en que comienza a ejecutar los crímenes, que se cree son de las 2:10 a las 2:49, tiene un lapso de 1 hora allí adentro que eventualmente él redujo a la impotencia de estas personas. ¿Ustedes lo manejan así? ¿Esa es la teoría que se tiene? Es una teoría amparada en datos objetivos obtenidos como consecuencia del análisis del sitio y también de datos de naturaleza electrónica que nosotros tenemos y que nos permiten confirmar esa circunstancia de tiempos, de modo de ejecución, del tiempo de permanencia y de la manera como se ejecutó. Y en efecto nosotros tenemos ya establecidos rangos horarios en los que se verificó el hecho criminal. Esto nosotros lo obtenemos, lo trasladamos, lo vinculamos con los otros datos que hemos compilado y al final de cuentas nos permite construir una tesis o una teoría muy fuerte que trasladamos al Ministerio Público, que fue avalada por los fiscales y que constituye la esencia misma del allanamiento que ejecutamos y la detención de Ríos Mairena al día de hoy. Lo que las personas están más sorprendidas, don Walter, es la cercanía de los aposentos, de donde vive este sospechoso y del apartamento que alquilaban los estudiantes universitarios. Estamos hablando de 3 metros aproximadamente. Usted nos decía que hay una gran posibilidad de que el acceso a esa vivienda fuera sin ningún tipo de forzamiento en las cerraduras y que eventualmente hasta llaves, tal vez, de ese apartamento podría tener el sospechoso. Eso es parte de la tesis que manejamos. En efecto no hubo forzaduras, eso sí lo podemos afirmar, o sea que el ingreso a la vivienda no implicó utilización de fuerza de ninguna naturaleza y existen algunas posibilidades relacionadas con el modo como el sujeto ingresó al sitio, una de las cuales puede ser que tuviese llaves, otra que la puerta estuviese entreabierta, pero efectivamente él tenía una posibilidad muy cercana, razonable y que de acuerdo con las reglas de la experiencia le permitía entrar de manera sencilla y sin necesidad de mucha estructura mental a la vivienda que ocupaban las 5 personas que desgraciadamente fallecieron el 19 de enero. Por último, se llevan al sospechoso, sus abuelos, sus padres quedan acá, ¿en algún momento se va a requerir solicitarles una declaración a ellos también? Probablemente, eso es parte de la investigación, lo vamos a realizar, lo vamos a coordinar con la Fiscalía. Sin embargo, los familiares tienen derecho de abstención, ellos tienen la posibilidad más amplia de manifestarnos lo que de acuerdo con su perspectiva sea conveniente o inconveniente para su pariente y vamos a ejecutar la acción sin esperar grandes acontecimientos como consecuencia de los datos que nos puedan dar. Don Walter, por su amabilidad en darnos esos detalles, muchísimas gracias. Estaremos conversando.